querido, qué gusto volvernos a saludar. Bienvenidos aquí entre tú y yo, en donde, bueno, pues les damos herramientas y todos aprendemos siempre a tener un mejor vivir. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros colaboradores que siempre están dispuestos a generar esto justo entre tú y yo. Mi queridísimo Alex Crenshaw, qué gusto tenerte aquí, saludarte. ¿Cómo estás? Sofi, muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo y con el público. Y hoy vamos a hablar de cómo establecer un digno ideal. Que la palabra digno viene de dignidad, un ideal o una meta que nos ayude a despertar esa dignidad natural que es de nosotros. Y es un proceso que tenemos que seguir, Sofi. Vamos primero a definir aquí en la pantalla, podemos ver un digno ideal. Y esa es una frase de Napoleón Hill. Definiendo y alcanzando dignos objetivos. Aquellas personas que toman decisiones con prontitud y seguridad saben lo que quieren y generalmente lo consiguen. Los líderes en cualquier ámbito y lugar deciden con rapidez y firmeza. Esta es la auténtica y más importante razón de que sean líderes. El mundo tiene el hábito de hacer espacio para las personas cuyas palabras y acciones demuestran que saben a dónde van. Bueno, aquí podemos ver que un líder en cualquier ámbito, puede ser en la política, en los negocios, en la familia, en los deportes, es una persona que toma decisiones con prontitud y una característica que se ha estudiado es que no las cambian. O sea, toman la decisión y no la cambian. El problema es que la gente toma una decisión y la cambia. Y no le funciona y la cambia. Entonces eso no ayuda mucho. Se ha estudiado que esta gente toma una decisión y no la cambia. Persiste con ella y cambia el plan, pero no la meta. Eso es muy importante. Tú primero defines un ideal digno, una meta y tienes un plan para lograr esa meta. Pero obviamente si no te funciona algo, tú cambias el plan, pero no cambias la meta. Entonces eso es lo que hace a un líder característico. Otra cosa importante vamos a ver en la siguiente imagen, una frase de Raymond Holliwell. Raymond Holliwell fue una persona que estudió las leyes universales y escribió un libro de 11 principios que lo pueden encontrar, que se llama Trabajando con la Ley, donde él dice el universo o esa inteligencia cósmica se rige por principios. Mientras tú te alinees a esos principios, vas a poder llevar una vida mejor en cualquier aspecto en tu vida, familia, negocio, sociedad. Entonces aquí nos dicen esta frase: forma ideas claras y definidas sobre tus convicciones respecto a por qué actúas como lo haces y por qué piensas como piensas. Esta práctica es similar a llevar a cabo una limpieza mental. Esta práctica tiende a clarificar la mente, tonifica las facultades mentales, afina las percepciones y nos dota de una comprensión superior de la esencia básica para una vida más amplia y rica. Un pensamiento claro y exacto es una gran necesidad. Es de hecho un medio seguro de avance tanto en el plano material como en el espiritual. No obstante, hemos de dibujar una línea de distinción entre el pensamiento superficial, entendido como el pensamiento común, ordinario y trivial, y el auténtico pensamiento asociado al entendimiento de la verdad. Este último es el pensamiento profundo que despierta poderes dormidos, acelera las percepciones y lleva a un entendimiento superior. Bueno, en esta frase, como podemos ver, que le recomiendo mucho a la audiencia que la copie y que la estudie detenidamente. Hay muchas gemas de enseñanza en esta frase. Por ejemplo, una clara comprensión de la verdad también. Y los 3 primeros párrafos aquí nos puede ayudar como conocernos mejor. Quiero recomendarle mucho a la audiencia que tengan un diario. De ahora en adelante, que antes de dormir hagan como una reflexión, y es importante que lo escriban, porque así lo sacas de tu subconsciente y lo pones en un cuaderno. Pueden hacerlo en una computadora, pero yo recomiendo mucho que lo hagan en un cuaderno, que lo escriban. Porque otra cosa que se ha estudiado, las personas más exitosas tienen un diario. Y que lo revises una vez a la semana o diario, ¿no? O sea, yo lo hago y es muy útil.
porque hay cosas que no te acuerdas, que pasa una semana, un año y no te acuerdas, pero que son consejos muy útiles. Entonces, una cosa que te va a ayudar a formar ideas claras, como vimos en la frase, es tener un diario que te va a ayudar, que te va a recordar las cosas. Una comprensión superior, despertando las facultades de la mente. Bueno, ¿cómo despiertan las facultades de la mente? Bueno, hemos visto la meditación, escuchar música, las ondas cerebrales. El cerebro, como hemos visto, funciona por ondas cerebrales. Entonces, si tú sabes cómo administrarlas, te puede ayudar mucho a que despiertes las facultades de la mente. El entendimiento de la verdad se basa en las leyes universales. ¿Sí? Esto es lo que te va a ayudar. Por ejemplo, hemos visto antes que cuando tomas una decisión que tienes que cuidar mucho que no afectes a otras personas negativamente, sino que la decisión que tú tomas sea un beneficio. Por ejemplo, en los negocios hay un dicho, el objetivo de una empresa primordialmente no es ganar dinero, sino mejorar la calidad de vida de las personas. Es el objetivo ideal de una empresa y después viene el ingreso, porque vivimos en sociedad. Entonces estas son leyes universales que nos van a ayudar a entender y a cualquier cosa que nos ayude cuando estemos diseñando o despertando nuestro digno ideal, porque nuestro ideal digno está ahí, pero está dormido. Tenemos que de una manera buscar cómo despertarlo, porque está en nuestro ADN, que es la ciencia de epigenética. Ahí nos puede ayudar a despertarlo con herramientas que nos pueden ayudar a ver, bueno, este es mi ideal digno. Porque es importante que una vez que lo definas, que no lo cambies. Vamos a ver aquí en la siguiente frase lo que nos dice Raymond Hollowell. El primero no es más que una frase transitoria de actividad mental, mientras que el último gobierna la vida del hombre. El pensamiento superficial que utilizamos para los quehaceres diarios y otras pequeñas tareas de la vida cotidiana no es el pensamiento que nos permite moldear nuestro carácter, desarrollar nuestra mente o cambiar nuestras creencias y nuestro destino. El pensamiento positivo, profundo y penetrante, procedente de la convicción sólida y profunda, nacida de una percepción superior y una clara comprensión de la verdad. La idea superficial no es el auténtico pensamiento. Las convicciones internas que controlan nuestras mentes, deseos y motivaciones constituyen el auténtico pensamiento del individuo y determinan por completo el curso de la vida y destino de una persona. Bueno, otra vez quiero sugerir a la audiencia que copie esta frase, que la estudie, que se la comparta a la familia, a los compañeros en el trabajo, porque aquí tenemos que diferenciar, como nos muestra esta frase, entre el pensamiento superficial y el pensamiento profundo. Es muy importante que nunca permitas que los pensamientos superficiales te distraigan o que no te dejen penetrar y profundizar en los pensamientos profundos. Porque es lo que va a regir tu destino. Porque te va a ayudar cuando tengas un digno ideal, que no seas controlado por los pensamientos de otros. Que no te vayas a superficialidades. Esto se ve mucho en las parejas. Sí. Cuando tú tienes un ideal, pero tu pareja no es interesada o no le importa y hace cosas superficiales y te distrae. Entonces tienes que poner tus límites para decir, no, esto es mi vida y yo quiero hacer esto, te respeto. Es muy importante, por eso la gente se frustra también. Entonces aquí tienes que tener, como vimos aquí, una convicción interna. Y es un músculo que tienes que trabajarlo todos los días. Una cosa que te va a ayudar, como mencionamos anteriormente, tener un diario. Que tú escribas, que reflexiones, a veces contemplación, la meditación, como hemos visto, es una gran herramienta. Que contemples, que vayas a la naturaleza, a una película que te motive, ¿sí? Que te identifiques. Son cosas que siempre tienes que mantener ese pensamiento profundo, porque eso es lo que moldea tu destino. Aquí estás moldeando tu vida para tu bienestar. Y así es lo que te va a ayudar a tener un digno ideal. Por eso este programa de hoy se llama Definiendo y Alcanzando Dignos Objetivos. ¿Por qué? Porque puedes definirlo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo alcanzas? ¿Cómo le hago para alcanzar ese objetivo digno de mí? Porque mucha gente tiene sueños,
pero nunca los cumple. ¿Por qué? Porque no tienen un mapa. Y ese es un mapa. Tienes que entender cómo funciona la mente. Y al mismo tiempo que recuerdes que la mente sigue leyes universales. Tienes que aprender, entender y alinearte con las leyes universales. Vamos a ver aquí los puntos clave de la lección de hoy. Un objetivo es algo que persigues y que nunca has hecho en tu vida. Un objetivo está diseñado para ayudarte a crecer, hacer que saques de tu interior algo que ni siquiera sabías que estaba ahí, que es tu ideal digno, que está ahí dormido, tienes que despertarlo, está en tu ADN. Si sabes cómo alcanzar tu objetivo, ese objetivo no va a ser por ti aquello que los objetivos están diseñados para lograr, ¿sí? Que saques lo mejor de ti. Si realmente vas a alcanzar algo, vas a necesitar sentirte inspirado persiguiendo algo que de verdad quieres. Ha de ser algo que sale dentro de ti. Muy importante, que venga del interior. Sí es bueno ver y aprender de otros, pero el éxito de una persona, ese es su éxito. Jamás debes de sentirte menos, aunque tengan carreras muy similares. Eso es algo que tienes que cuidar mucho. Los objetivos de tipo A son aquellos que ya sabes cómo conseguir. Los de tipo B son aquellos basados en aquello que piensas que eres capaz de hacer. Los objetivos de tipo C son tus deseos, son aquello que realmente quieres. Los objetivos de tipo C nacen de tus fantasías y se origina a través del uso efectivo de la imaginación. Y vemos las instrucciones en lo que vimos anteriormente, cómo utilizar la mente. Es muy importante que empieces a acostumbrarte y alinearte de cómo utilizar esta gran herramienta que tenemos. Espero que esto les haya servido y otra vez que lo estudien repetidamente y que lo apliquen en su vida para que alcancen un digno ideal. Muchas gracias, Sofi. Muy buenas noches a ti y a la audiencia por escuchar y ver este programa. Que tengan una gran noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Alex Crenshaw. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte hasta Mount Shasta en los Estados Unidos. Usted no se vaya, que estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso, público querido, y ahora nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, con mi amadísima Montserrat Plasencia. Mi Monse, qué gusto tenerte en este espacio. Hoy nos toca hablar acerca de seguir dando esta mirada a nuestros hijos para poder entender y poder también sensibilizarme, no solamente en el tema de la empatía, que claro es importante, pero también la manera de cómo vamos a responsabilizarnos, que la manera en cómo el adulto actúa, pues eso trae repercusiones. Vamos a hablar en estos breves minutos acerca de cómo es la manera o la sintomatología que los niños muestran cuando pues actúan ciertas situaciones y que evidentemente es el reflejo de la dinámica de los padres. Hay muchas maneras donde a veces la pareja puede tener esta
barrera o este mecanismo de defensa de que, bueno, somos una pareja que sí discute, pero prevalece muchas cosas más que son muy positivas y que los niños no se dan cuenta. Pero los niños se dan cuenta. Los niños son estos espejos emocionales en esta dinámica y en el conflicto de los padres, y que claro está que en todos estos programas hemos hablado de la manera en cómo pues ir dando esta mirada a nuestro teatro de la mente, la manera en cómo a veces pues nuestros pensamientos empiezan, ¿no?, a esta manera de rumiar, ¿no?, y la manera también de cómo podemos ir a la ecología emocional, la manera en donde también tratar e ir en búsqueda de un camino de reeducarnos. Y que claro está que si bien los niños pasan ciertas situaciones que son propias de su desarrollo, uno como adulto tiene que ser responsable, y esta es la invitación, para diferenciar y hacernos cargo de lo que nos toca. Claro que los niños van teniendo, como te comparto, pues ciertas situaciones de su desarrollo, esta manera de las situaciones que a veces pasan en la dinámica con sus pares, la manera en que sí es un hijo único, la manera en donde a lo mejor es un hijo milagro que llegó a sus vidas de alguna manera, pues claro, milagrosa y con un trabajo arduo y de muchos deseos, y que también eso a veces pues se constela a que la dinámica en el modelo de crianza pues esté, no digo desorganizada, pero posiblemente muy polarizada. Y precisamente es la manera en cómo a veces la pareja polariza. Incluso habiendo amor y respeto, se polariza la pareja. Y hay veces que eso, el que tan simple el hecho de que a veces no se ponga la pareja de acuerdo, eso hace que el niño pues tenga esta dinámica y que actúe en ciertos espacios, algunas situaciones que no son convenientes para él, y claro está que también son muy preocupantes para el padre de familia. Ahora bien, parte de estos minutos también es para invitarlos a romper este sistema de creencias, este mito de que los niños, como están chicos, no se dan cuenta de nada, pero claro que se dan, y es poder ir a un ejercicio de una introspección en donde vamos, no sé si la palabra sea evaluarnos, pero sí vamos a observar sin juicio de valor, para que eso nos permita ir a situaciones de resolución de conflictos de una manera muy positiva. Ahora bien, la manera en cómo a veces el adulto pues confunde a los niños, en donde si ve a papá enojado o a mamá triste y el niño se acerca, en donde pues ¿qué tienes? Y los papás responden que no pasa nada, que están muy bien. Eso al niño le crea muchísima confusión y muchísima angustia, porque es algo en donde pues están viendo ciertas situaciones y están sintiendo otras, y el papá o mamá viene con otro discurso, que eso es totalmente confuso para el niño. Y claro que eso también, además de ser paralizante, pues también pues trae esta ansiedad, ¿no? Porque hay algo que está pasando, y creo que también estos minutos vamos a aprovecharlos para también ir reflexionando que si estoy pasando por un mal momento como adulto, en donde hay situaciones que empiezo a manejar cierta tristeza o ciertos duelos, que no solamente tienen que ver con una pérdida de un familiar, tiene que ver a veces también con muchos tipos de duelos, a lo mejor el cambio de un trabajo, el cambio de una ciudad, el cambio de un término de una amistad, lo que fuera. Y aquí lo más importante es que nuestros hijos no carguen esta depresión o esta manera de sostener a papá y a mamá, porque entonces nosotros en esta dinámica también pues lo que hacemos es que el niño empieza a tener un rol totalmente alterado para su desarrollo. Así que voy a decirles cuáles son este tipo de síntomas que hay que ir observando, y de alguna manera también ir a la escuela para poder tener esta dinámica y que las maestras o la psicóloga escolar les den el punto de vista que tienen sobre el niño, y sobre todo que en equipo poder hacer las cosas. Claro que está, si papá y mamá viven juntos, bueno, pues hay un doble equipo de alto rendimiento, como es el equipo de papás como el equipo de parejas. Pero en dado caso que papá y mamá o mamá y mamá estén separados, porque hay muchos tipos de familia, ¿verdad? Aquí lo importante es que a lo mejor ya no son equipo de papás, que eso es
está claro, pero siguen siendo equipo, más bien son equipo de papás, pero no son equipo de pareja, ¿ok? Entonces los síntomas que nosotros tenemos que ir abordando para ver qué manera podemos seguir brindándoles un camino, pues, de menor ansiedad. Uno de ellos tiene que ver en donde, por ejemplo, donde los niños muestran muchísima ansiedad y miedos excesivos. Esa sería una. La siguiente es que cuando empiezan a manejar problemas de conducta. Fíjense que en el problema de conducta, atrás de todo eso hay muchas cosas. En donde el niño a veces es desafiante, donde a veces el niño es muy triste o muy cohibido y que empieza a interactuar de una manera muy diferente a lo que habitualmente lo hacía. Posiblemente ahí pueda haber rasgos o algunos síntomas de tristeza profunda, de depresión, no lo sabemos, así que creo que es importante abordarlo. Otra situación también en donde no solamente cuando a veces baja el rendimiento escolar, que eso claro causa preocupación y también es una señal de alarma, pero quiero compartirte la manera en donde a veces los niños pues están muy bien académicamente e incluso si hay algún conflicto de pareja y que está teniendo una dinámica caótica, por así decirlo, pues resulta que los niños a veces pueden mantenerse en calificaciones perfecto, con un éxito escolar maravilloso o incluso hasta subir de calificaciones. Y ese también es un punto importante que acotar porque hay una posibilidad, hay una hipótesis en donde posiblemente la escuela está siendo el lugar seguro que el niño necesita en ese momento y que no lo está haciendo en casa. Así que es importante abordar desde ese ángulo. Otras situaciones, por ejemplo, cuando los niños empiezan a somatizar, algo está queriendo decir, ¿no? Cuando el niño empieza a tener estos problemas de sueño, cuando el niño también empieza a tener esta manera de relacionarse de una manera no positiva y que empieza a haber caos y que también empieza a ver estas sensaciones y actitudes donde el niño empieza a sentirse hiperresponsable, ¿no? Entonces eso también creo que es una dinámica que hay que abordar para que, pues, nosotros tenemos la responsabilidad para que nuestros hijos no tomen roles que no les corresponden, sobre todo porque ya te compartí que eso altera muchísimo el desarrollo. Entonces, creo que aquí la importancia de ir cerrando en estos minutos es que te cuestiones ¿cómo impacta tu psicología personal en la crianza? Y creo que también otra pregunta es, ¿con qué palabra te describiría tu hijo o tu hija en esta dinámica de papá o de mamá? Son dos preguntas muy interesantes y que posiblemente tenga respuesta. Así que si tu hijo está teniendo alguno de estos síntomas, acude a un especialista, acércate a la escuela y sobre todo que todo lo que quieras abordar con tu hijo sea primero ante la conquista de la calma. Nos vemos en la siguiente. Besos y apapachos, muchísimas gracias, Montserrat Plasencia, hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Vámonos a una breve pausa porque ahí viene para la salud del cuerpo, no se vaya. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión.
estamos de regreso y qué gusto tenerte en este espacio. Amadísimo doctor Eric Pérez Valero, cuidando como siempre nuestra salud. Dinos de qué se va a tratar hoy. Hola, muy buenas tardes. Espero todos estén teniendo una magnífica semana hasta ahora. Vamos a tocar un tema que, bueno, creo que siempre lo digo, pero también es un tema relevante en el país, que es el tema de cáncer de colon. Esto es especialmente importante porque pues, es la tercera causa más frecuente de cáncer en México. Aunque las cifras, pues a lo mejor pareciera no ser alarmantes, no sé, 15, 20 mil personas al año, pues no es una cifra nada despreciable. No es una cifra, porque cada vez va aumentando. De los últimos años acá, estas tendencias han ido aumentando, básicamente por pues, bueno, algunos de los factores de riesgo que ahorita comentaremos, pero sí cada vez esto se va haciendo y se va volviendo un poco más frecuente, desafortunadamente. Dentro del tema de enfermedades, que muchas veces hemos tocado temas donde la población femenina es la principalmente afectada. En este caso, la mayoría de los casos que podemos ver son en hombres, aunque pues, bueno, también hay algunas mujeres que están afectadas, pero es, digamos, un poco más frecuente en los varones. Obviamente es algo que podemos, en cierta manera prevenir, pero también lo más importante es una detección temprana y detección oportuna, ¿no? Esto va a hacer que aunque tengamos un diagnóstico, pues baje la mortalidad, ¿ok? Y esto es con un estudio, ¿no? Un estudio donde podemos identificar unas lesiones que pueden ser premalignas, algunas, a lo que llamamos pólipos, que están en el intestino grueso, lo que es el colon, y que puede haber en varias partes del intestino grueso estos pólipos que, pues vamos a decirlo así muy coloquialmente, son como unas pequeñas protuberancias, como unos pequeños chipotitos, unos chipotes que salen en la mucosa del colon, ¿no? Y que algunos, pues pueden condicionar y pueden derivar a un proceso de cáncer de colon, ¿no? Hay ocasiones que aparecen, como decimos nosotros, de novo, o sea, de nuevo, que no hay ninguna lesión previa o no hay ningún antecedente previo y aparece en un estudio de imagen. Y también hay una parte hereditaria. Hay familias enteras que de repente pueden tener esta situación hereditaria, que puede tener poliposis familiar, y entonces, pues es común de repente que cuando uno le pregunta a los pacientes que si tienen algún antecedente, en particular este tema de pólipos, pues normalmente nos contestan que no saben, que no tienen idea si hubo alguien en la familia o si sus papás. ¿Por qué? Pues porque de repente pues no estamos acostumbrados muchas veces a hacernos estudios de rutina, estudios de chequeo general, y es algo que pues bueno, hemos platicado que idealmente una vez al año, si es algo que tengamos ya alguna enfermedad o algún conocimiento de un padecimiento, pues hacerlo más seguido, pero de menos una vez al año hacernos estudios completos de sangre, en todo caso a lo mejor de imagen, algunas pruebas, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que estar pendiente. ¿Cuáles son el pico o la mayor incidencia de lo que vemos, aunque cada vez hay gente más joven que tiene estos padecimientos, es que sean entre los 40 y 50 años, donde normalmente se puede hacer el diagnóstico, y pues hay pues varios factores, ¿no?, que se han señalado como probables o como tienen un poco más de riesgo. Lo principal es, pues como decíamos, la herencia, ¿no? Si sabemos que en la familia alguien de mis papás o mis tíos o mis abuelos tuvieron un tema de pólipos, aunque hayan sido buenos, que hayan sido malignos, pues lo ideal es checarnos y en todo caso ver que se puedan quitar. También el consumo de alcohol, el tabaquismo, la ingesta de, pues bueno, la dieta occidental, que es mucho a base de carnes rojas, a base de embutidos, de alimentos muy procesados, ¿no? Todo esto puede afectar la carne roja. Es se ha visto mucho, ¿no? Aunque no es como, digamos, todo el mundo que coma carne roja va a tener esta situación, pero pues es un mayor riesgo. La gente con obesidad, la gente que no hace ejercicio, o sea, son muchos factores de riesgo que hay que estar pendiente, ¿no? Hay
también otras cosas que protegen, ¿no? Que sería lo contrario, la gente que hace ejercicio, la gente que tiene buen peso, la gente que no fuma, la gente que tiene una dieta un poco más saludable, ¿no? Con mucha agua, con mucha fibra, con muchas cosas naturales, ingesta de los muy famosos antioxidantes como omega 3, el ácido fólico, también consumir suficiente vitamina B6, en particular, digo, el complejo B, pero más la B6, se ha visto como que tiene un cierto factor protector ante esta situación del cáncer de colon. ¿Cuál es la situación también que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me duele? O qué? Hay veces que no hay síntomas, hay veces que se detecta en un estudio de estos de rutina que se encontró un pólipo, se van a analizar y fue malo, entonces hay que tratar. Pero hay algunas gentes que sí pueden tener algo que llamamos alteraciones del hábito intestinal, ¿no? Que de repente uno lo puede asociar malamente, con decir, yo creo que es colitis, yo creo que es gastritis, yo creo que me cayó mal la comida o me estreñí de repente, ¿no? O sea, entonces, si empieza a haber algunos cambios de lo que nosotros habitualmente manejamos del tema de ir al baño a evacuar, pues hay que ir y vigilarlo con un gastroenterólogo. Que haya sangrado, ¿no? Cuando ya hay una masa a nivel del colon, del recto, que se esté erosionando, puede haber sangrado y muchas veces uno lo puede decir, creo que son las hemorroides. Pues no, entonces hay que checarnos y no nada más tomarnos lo que nos dice la farmacia, lo que nos dice la televisión, y si para hemorroides tómate esto. No, hay que ir a revisarnos con un proctólogo en este caso. En estudios de rutina que se ve anemia, si no hay una causa de anemia por falta de hierro, pues bueno, pues ¿qué está pasando? ¿De dónde estoy perdiendo sangre? Hay que verlo, ¿no? Hay veces que sí puede haber dolor abdominal, no es lo más frecuente, pero sí puede haber dolor abdominal. Y también hay ocasiones en que ya es tan grande las tumoraciones que puede protruir y que puede sentirse la masa a nivel de recto. ¿Cómo vamos a poder identificar? Hay un estudio que, a fin de cuentas, no es un estudio lo más cómodo, ¿no? Que es una cosa que llamamos colonoscopia o colonoscopía, ¿no? Es introducir una cámara por vía rectal y ver todo el intestino grueso para detectar que no haya lesiones, ¿ok? Lo ideal es, pues bueno, hay veces que solamente los expertos que hacen esto de manera muy seguida ven algo y pueden decir, yo creo que no es nada, yo creo que es bueno, yo creo que es malo, o vamos a ver. Lo ideal es quitarlo, mandar a analizar, ¿no? Preferimos, o mínimo yo prefiero, que el patólogo que esté revisando la imagen me diga, oye, ¿sabes qué? Pues era bueno, lo hubieras dejado, a que me diga, oye, era malo y te tardaste en quitarlo, ¿no? Porque esto puede provocar después que se convierta en cáncer, de que haya metástasis y que haya pues varios problemas, ¿no? Entonces, eso sería lo principal. Hay otras cosas como estudios de sangre que llamamos marcadores tumorales y que mucha gente pide, porque yo creo que eso me va a ayudar para ver si es. No, eso no se pide. Hay que estar pendiente de una biometría, ver que no hay anemia, ver cómo está el tema del hierro, ver cómo está todo lo general, pero en particular para poder detectar esto es entre los 40 y 50 años una colonoscopia. Entonces, gente que tenga arriba de esa edad, 45, 50, aunque no tenga síntomas o no tenga antecedentes familiares, hay que hacer la colonoscopia. Y más aún, si ya conocemos que en la familia o hay problemas de pólipos o hay alguien con algún antecedente de cáncer de colon, entonces estamos obligados sí o sí a hacérnosla, pues a lo mejor veces antes de los 40, ¿no? 35, 40, y luego cada año después de los 40, ¿no? 50, para estar pendientes de que no vaya a presentar algún pólipo, algo nuevo que de repente no lo hayamos visto. Entonces sí hay que estar muy pendiente y vigilando. Entonces, obviamente, hay veces que encontramos esto de manera muy oportuna, que se quita y no pasó nada. Pero si no lo hacemos por la razón que sea, por pena, porque me tienen que dormir para hacerme el estudio, porque como, porque me van a ver, porque es por vía rectal, no sé, muchas cosas. O decir, oye, pues mejor no sé, y si pasa algo, pues ni modo, a que me digan. Y no, si sabemos, pues hay que actuar. Entonces hay que quitarnos esa pena, esos miedos, esos tabús de estos estudios y acudir con un médico, con un especialista que me hagan este estudio, que pues es preferible que me digan, oye, todo estaba bien, pues perfecto, me voy tranquilo de que todo estaba bien. Oye, hay algo, pero se puede tratar. O sea, siempre eso es lo fundamental, que si algo sea a tiempo y que entonces no tengamos ningún problema en ese sentido. Espero que toda esta información sea de su agrado, que sea de utilidad
Y pues bueno, como siempre dice Sofi, pues hay que cuidarnos, hay que atendernos también, tanto la parte física como emocional, y estas cosas que bueno, no son tan infrecuentes, hay que atenderlas y vigilarlas. Excelente tarde y muy buena semana y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Eric Pérez Valero. Te mandamos un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México y ya casi nos vamos, pero vamos a regresar a Tampico, Tamaulipas, así que no se vayan. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso en la recta final de Entre tú y yo. Mi querido Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Estás en Tampico, Tamaulipas? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás, Sofía? Me da mucho gusto saludarte y pues te envío un saludo, un abrazo muy fuerte para ti y para tu queridísimo auditorio. Ahorita fue Fátima, mañana puede ser tu hijo o mi hijo, tu hija o mi hija. Y hablo del caso de esta adolescente de secundaria que es arrojada desde lo alto de un edificio en su escuela y que tuvo pues fracturas, complicaciones muy severas que ponen en riesgo el que pueda volver a caminar. Es indignante que la SEP no se pronuncie al respecto. Es indignante que la escuela secundaria y sus directivos, como pasa con muchísimas escuelas, que a pesar de haber tenido conocimiento del bullying que sufría la víctima, nunca hizo absolutamente nada por detenerlo, por protegerla. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que los directivos de las escuelas secundarias cometan esta clase de delitos de encubrimiento y que no reciba ningún tipo de consecuencia legal, ninguna clase de castigo? ¿Hasta cuándo los padres de familia van a seguir siendo tibios para actuar y proceder a ir hacia la inspección escolar o incluso para tomar acciones legales ante este tipo de asuntos y de atropellos? También resulta increíble el caso de esta mujer psicópata perturbada, de una mentalidad homicida que le asesta por lo menos 15 puñaladas a la pareja actual de su exnovio, cegada por los celos, por la locura, por la territorialidad quizá, pero que como casi cumple 18 pero no los tiene, entonces simplemente se le juzga por lesiones y no como lo que es, como una verdadera asesina que solamente por un milagro no acabó con la vida de la víctima. En cambio, la ley sí fue bastante drástica, bastante severa sobre el influencer Rodolfo cuando, golpea a una mujer a puño limpio. No intentaba precisamente matarla, pero los jueces consideran que las lesiones ponían en riesgo su vida y entonces, se le asignan 17 años de cárcel y se clasifica su delito como homicidio en grado de tentativa. Pero en el caso de esta chica perturbada, a ella se le disculpa que haya llevado un arma, que lo haya premeditado, que incluso tuvo toda la hazaña, la crueldad, la enfermedad del alma, de la mente, para ponerse a grabar la escena sangrienta que había provocado. Y en el caso de ella no pasa nada, está arrepentida, es menor de edad, solo porque casi cumple 18, pero no los tiene. Es terrible que sigamos en México con un sistema de justicia tan denigrante, tan asqueante, en el cual los órganos legislativos, a pesar de que saben perfectamente que este tipo de consideraciones jurídicas sobre la minoría de edad son absurdas, no tienen ya aplicación, porque esto obedece a criterios psicológicos sobre conciencia,
sobre el tema del nivel de madurez de una persona en relación a su edad, y esto hace muchas décadas que dejó de tener operatividad. La humanidad, por supuesto, que ha evolucionado, se ha transformado, cambió en muchos sentidos, y lo único que no cambia son nuestras leyes, que siguen siendo obsoletas, arcaicas, absurdas y sobre todo muy injustas, porque bueno, son leyes que están hechas para favorecer a la conducta criminal y dejar desprotegidas, como siempre, a las víctimas. ¿Cómo es posible que nuestras autoridades sigan pensando que la mentalidad de una persona que hoy tiene 17 años, 16, 15, hasta 13, hay auténticos monstruos, personas enfermas de maldad que solo tienen 13 años y no se les puede excusar por el hecho de que no tengan 18 pensando que no saben lo que hacen? Por supuesto que están plenamente conscientes de lo que hacen. Son auténticos monstruos y no podemos pensar que una persona en esta época, a los 17 años, tiene la misma inteligencia, los mismos alcances en la población promedio, me refiero a lo que hace, por ejemplo, 7, 8, 10 décadas. Evidentemente sería absurdo pensar que la humanidad no cambió, que está hoy mucho más consciente, con mayores capacidades, con mayor inteligencia, con mayor locura y maldad, por supuesto, pero no es posible que sigamos empleando leyes tan absurdas, leyes tan injustas que dejan a las víctimas en el completo abandono, sin una adecuada reparación del daño, y sobre todo que dejan en libertad o con un castigo demasiado ligero, demasiado tenue a los auténticos psicópatas solamente por el hecho de que todavía no tienen 18 y por esto se les disculpa. Terrible, porque ninguna de las autoridades hace nada al respecto, pero también lo curioso es que como sociedad pues no estemos protestando. ¿Qué será? Que hasta que nos pase de manera personal algo a nosotros, entonces tendremos que actuar. ¿Será que hasta que alguien de nuestra familia sea tocado vamos a levantar la voz y a protestar y a quejarnos? Pero mientras le pasa a otras personas nos quedamos tranquilamente los mexicanos, pues incólumes, estáticos, nada nos mueve, nada nos afecta, porque como no es nuestro familiar, pues no hacemos solas, no queremos problemas, no pasa nada. Somos una cultura que se calla, somos una cultura que se agacha, somos una sociedad pusilánime que no alza la voz para combatir todas estas terribles injusticias, y pensamos que este camino de quedarnos callados pues no va a tener consecuencias para nosotros. Lamentablemente la gente reacciona, la gente despierta cuando ya es muy tarde, cuando ya alguien de su familia fue afectado, fue golpeado o incluso asesinado por este tipo de adolescentes psicópatas. Entonces, yo los invitaría, amigos, a que hagamos una reflexión profunda y que nos pongamos a pensar y analizar qué podemos hacer como sociedad para unirnos, cómo podemos levantar la voz en conjunto, no de manera aislada, no solamente quejándonos en redes sociales, sino exigiendo a nuestros órganos legislativos, a nuestros diputados, a nuestros senadores, a todos los que se supone que nos representan en el poder, pues hay que extenderles la inconformidad que tenemos como sociedad. Tenemos que hacerles ver que no estamos contentos, ni a gusto, ni conformes, ni mucho menos dispuestos a seguir permitiendo que este tipo de leyes sigan protegiendo a esta clase de dementes, de psicópatas, de asesinos potenciales, de gente depravada y enferma, solamente porque no han cumplido 18. Es terrible, de verdad, que esta clase de injusticias sigan pasando en un país como México, donde, bueno, pues lamentablemente se sigue cumpliendo este viejo axioma de que tenemos el tipo de gobierno que nos merecemos. ¿Por qué razón? Porque somos una sociedad agachona, callada, pusilánime, que no levanta la voz, que no se queja, que no grita, que no pone un alto, que no marca límites a las autoridades para decirles a lo que no estamos dispuestos a permitir. Ahora, ¿qué pasa con los padres de familia? Si no estamos juzgando al menor porque decimos que es un adolescente y que no tiene conciencia, sus padres sí tienen conciencia, sus padres sí son responsables de la clase de monstruo enfermo y perverso que han criado, que han educado. ¿Por qué entonces la ley no procede contra los padres? ¿Por qué entonces la ley exculpa también a los padres? Porque no fueron ellos quienes cometieron el agravio, el delito. Entonces resulta que nadie tiene la culpa. Entonces resulta que el adolescente enfermo, malvado, lleno de odio, de tanta maldad, de tanta depravación,
pues queda impune, no pasa nada, se le disculpa, se le juzga con tantas atenuantes solamente porque no ha cumplido 18. Y entonces los padres de familia, ¿qué pasa con ellos? Y entonces, ¿qué pasa con la víctima? ¿Dónde queda la reparación del daño? ¿Qué tipo de garantías tiene cuando pues el adolescente que comete el delito, la mayor parte de los casos queda libre? Si acaso lo mandan a que firme un libro, a que vaya a algunas pláticas, alguna terapia, pero no enfrenta ninguna clase de pena que sea proporcional al tipo de atrocidades que está cometiendo. Es terrible que nos estemos manejando de esta manera y que haya esta ceguera espantosa por parte de los padres de familia. Somos una sociedad, una cultura que va en decadencia. Cada vez estamos viendo y leyendo cosas peores en los medios de comunicación, y esto no habla más que de nuestra terrible descomposición social, pero también familiar y también aún a nivel personal. Estamos descendiendo escalones y escalones cada vez más hacia la depravación, hacia la pérdida de lo que nos hace humanos, hacia leer cosas que nos parecen muy aberrantes, pero que lamentablemente pues han hecho que disminuya nuestra capacidad de asombro. Cada vez nos asombra, nos preocupa menos, pareciera a la sociedad mexicana, que esta clase de atrocidades se estén cometiendo día tras día. Y este caso, por ejemplo, como el de Fátima, la chica que es arrojada en su escuela secundaria, pues se hizo viral, trascendió porque tuvo esta presión de los medios hacia las autoridades, que hasta la fecha siguen sin dar la cara. Pero ¿cuántos casos más no ocurren en mayor o menor escala que no son visibilizados, que no hay denuncias, que los padres de familia se callan, que nadie dice nada, que los medios de comunicación no difunden, que nadie procede en ningún sentido? La impunidad es terrible. Tenemos que ponernos a preguntar qué vamos a hacer como país para recuperar el rumbo, porque somos una nación muy extraviada, que no solo tiene un gobierno fallido que no actúa en su sistema de justicia, sino que también tenemos familias fallidas. Y esto es todavía peor porque estamos hablando de qué es lo que sostiene el tejido social. Amigos, tenemos una tarea muy larga en cuanto a un acto de toma de conciencia para preguntarnos qué hacer para dejar de criar esta clase de hijos monstruos y cómo podemos ser padres mucho más responsables que exijan justicia para cuando nuestros hijos son injustamente tratados. Ojalá que despertemos y tomemos conciencia. Mi número es 833-127-8169. Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Me gustaría mucho tener tus comentarios por WhatsApp o bien a través de nuestra página de Facebook, Grupo Freedom, o en mi página, Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, Gabriel Rubio. Un abrazo y un beso fuertes hasta Tampico, Tamaulipas. Y Julio, querido, pues así llegamos al final de este Entre tú y yo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos a la próxima.